Pobrecito, qué miedo tiene que pasar. Esto es una contestación a Rosa María, que nos escribe desde Buenos Aires para preguntarnos acerca de las fobias atípicas. Vamos a empezar por la respuesta bien sencillita de qué son las fobias. ¿Veis que aquí hay un bicho terriblemente aterrador con la archifobia, que son los insectos? También tenemos otra de las grandes fobias, que es este bicho de aquí, las serpientes. Y luego tenemos esta preciosidad, que es una garuda, es una figura mitológica de Indonesia. Y como veis, es muy atípica porque no existe, no hay nada parecido a esto en la realidad. Veis que está hecho de trozos de bicho. Tenemos unas patas que son medio persona, medio mono, medio águila, el pico también, el cuerpo es antropomorfo. Las fobias atípicas están hechas de esto, están hechas de trozos de cosas que nos asustan. Curiosamente, lo que hacemos en el proceso fóbico es que agarramos un sentimiento y lo colocamos en otra parte. Es una manera de ponerlo fuera de nosotros. Estamos hablando de desplazamientos, estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de agarrar algo que sentimos y ponerlo fuera de nosotros para sentirnos a salvo. Pero ¿qué pasa con esto? Nos quedamos sin el poder y nos persigue y estamos aterrorizados. ¿En qué consiste el proceso terapéutico en las situaciones fóbicas? Si esto es lo que está ocurriendo a nivel psíquico, porque tenemos que tener en cuenta, no todo es psíquico, hay otras cuestiones que enseguida abordo. Entonces el proceso terapéutico, si es algo psíquico, es intentar deshacer estos mecanismos de defensa, dejar de poner fuera lo que me pertenece a mí, empezar a hacerme cargo de mi lado de nariz ganchuda, de mis ganas de agredir, de mi rabia, de una serie, de mi deseo de poder, por ejemplo, que es mi garuda, es un deseo de poder enorme, que yo he colocado fuera y estoy asustadísima, porque quiero ser muy poderosa y muy fuerte y me asusta el poder, ¿no? Entonces, eso sería lo que ocurriría si estamos pensando desde un punto de vista psicoanalítico, desde un punto de vista de mi inconsciente y mi forma de vivir y de digerir las cosas. Pero pueden ocurrir más cosas. Puede ser que yo haya tenido una mala experiencia, por ejemplo, que me he encontrado con mi amiga la serpiente, o que me he encontrado con algo parecido a esto, me ha picado un cuervo de pequeña, o me ha ocurrido algo así, y entonces esto lo voy transformando y se va convirtiendo en una figura mitológica en mi mente. Entonces, por ejemplo, si tengo miedo a las serpientes, en terapia de conducta, te dirán, lo único que tienes que hacer es irte acercando a ellas. Primero en mi imaginación, después me tengo que ir acercando a ellas en la práctica, luego tengo que empezar a tocar una serpiente, incluso llegar a hacer esto. Hay personas que no soportan ni la palabra serpiente, hay que tener eso en cuenta. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Esa es la respuesta desde la terapia de conducta. Desaprende lo que has aprendido. Pero es que resulta que hay otra cuestión más. Resulta que hemos visto que si yo tengo un grupo de ratones y les asocio algo aterrador con un determinado olor a unas flores, los hijos de esos ratones que he conseguido a través de inseminación artificial, es decir, el papá ratón y la mamá ratona no se han conocido nunca, es una cuestión de intercambio de genes, pues hasta los nietos, 3 generaciones, la tercera generación, estos siguen asociando ese olor de flores con algo aterrador y siguen evitando y estando muertos de miedo por ese olor. ¿Qué hacemos entonces si estos miedos que tenemos a veces atípicos son aterradores? Pues no podemos desesperarnos porque el cerebro sabemos que es algo absolutamente vivo, es algo que está en movimiento, se están formando nuevos caminos neuronales y podemos aprender que ese olor no es nada real. Pero sí vamos a tener una reacción primera, como muchas personas tienen ante la serpiente, una reacción primera de terror irracional, de un terror absurdo. Y a lo mejor nunca se han encontrado con una serpiente, a lo mejor fue su tatarabuelo, o fue su abuelo, o fue alguien mucho antes. Pero yo sí puedo aprender en esta generación que lo que estoy viviendo aquí, ahora y hoy, no es algo para morirse de miedo. Tengamos en cuenta que estamos reaccionando a muchos niveles, no hay una sola escuela que tenga razón, todas tienen razón, y lo único que hace un buen clínico es observar, escuchar, tener mucha paciencia y empezar a construir una relación con su paciente en que los dos llegan a encontrar la respuesta a las preguntas, con mucho respeto.